Muy buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y también a través de la plataforma de YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy de Cuarto Poder. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una invitada muy especial para hablar casualmente de los avances que se ha tenido en lo que tiene que ver con equidad de género y las tareas pendientes. Buen día, Atenógenes. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Óyeme, la cuestión entre Rusia y Ucrania sigue en su día número 11, 12 ya, hoy, con una escalada de violencia. A pesar de la tercera ronda de conversaciones para buscar una salida diplomática, no se han logrado poner de acuerdo. Putin insiste en que él va a obtener los resultados que espera por la vía diplomática o por la vía de la fuerza. Siguen los civiles siendo las víctimas principales. Ayer estaba viendo un reportaje muy conmovedor de Anderson Cooper, el reportero de CNN, en un hospital para niños con cáncer en Ucrania. La verdad es que esas son las víctimas inocentes que nadie desea. Realmente la guerra produce víctimas que cuando son soldados no es que esté bien, pero los soldados están entrenados para eso. Para la guerra. Así es. Pero cuando esas guerras, esas conflagraciones producen víctimas inocentes como niños con cáncer, la verdad es que uno se pone a pensar en el género humano y en el ser humano y en la naturaleza del género humano. Lo que me sorprende, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Lo que me sorprende, Guido, y no sé si a ti te ha ocurrido, es que mucha gente todavía piensa que esto es un tema ideológico. No, hombre. Esto no es un tema ideológico. Tiene nada que ver con ideología, sí. Eso ya está superado. Rusia es un país capitalista. Exacto. Abiertamente capitalista. Y me llama la atención que todavía hay gente que por sus posiciones ideológicas piense que Rusia es lo que era anteriormente la Unión Soviética. Están muy equivocados. Absolutamente. Como China tampoco es comunista. China es un capitalismo, pero de Estado. O sea, sí. Ahí realmente, esta es una guerra más que cualquier otra guerra mercantilista. Lo que hay en el fondo es simple y sencillamente plata. Dinero, poder. Geopolítica. Y en el medio, las víctimas son los niños, son los civiles inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con esos intereses oligarcas de los que han protagonizado esta guerra, y eso es lo triste. Y te pones a ver, ahora que analizas eso... No, y tú ves los defensores de Maduro, los defensores de Cuba. ¿Qué están defendiendo? Porque aquí no hay ideología. Te pones a ver, Atenógenes, el grado de riqueza de los círculos de poder en esos países es una cosa impresionante. Ofensivo, ¿no? Realmente. Se han hecho multibillonarios a costa del ejercicio del poder. Ahora, y hay que ver, porque las sanciones que se han impuesto a Rusia sí han tenido un impacto definitivamente, pero el impacto que están teniendo es entre la población que menos dinero tiene. Los que más plata tienen siguen comprando sus artículos de lujo en toda Europa. Siguen negociando a través de China, evadiendo cualquier tipo de sanción. Y lo más gracioso de esto es que las sanciones no incluyen el intercambio de los bienes petroleros que vende Rusia al mundo. Lo que es graciosísimo porque al final, de todas formas, termina beneficiando a los oligarcas y no a esa comunidad que usted ve que al final termina siendo perjudicado. Tanto en Rusia, que está sintiendo los efectos de las sanciones, porque son los que menos tienen los que están sintiendo los efectos, como en Ucrania, que están sintiendo los efectos de las bombas, que es lamentable. Por ahí se va a publicar en cualquier momento, a pesar de las restricciones a la libertad de expresión que hay en Rusia, porque eso sí es un régimen autoritario, ahora con la guerra se ha incrementado el nivel de autoritarismo y de restricciones, pero se va a publicar el estudio de cuántos empleos se han perdido en Rusia como consecuencia de las sanciones y la salida de las empresas de Occidente de Rusia. Que es la segunda caída de la economía más grande después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es. Entonces, para que la gente vaya dimensionando y nuestros ilustres zurdos criollos vayan pensando cada vez que apoyan estas cosas, porque ellos apoyan es por llevar la contraria a Estados Unidos, básicamente. Sí, ¿no? Exactamente. Ojalá fueran zurdos. Ojalá, porque realmente cuando tú discutes con una persona por ideología, hay respeto de por medio y hay conocimiento. Pero ¿cómo tú, desde un punto de vista ideológico, vas a defender una posición mercantilista
como la que ha provocado esta guerra. O sea, yo no entiendo eso. Porque si Putin fuera un ideólogo, también lo respetaría. Pero no es un ideólogo, señores. O sea, no es ni Putin, ni Xi Jinping, ellos dejaron de ser ideólogos hace muchos años. Ellos ven solamente el color del billete que les cae encima de su caja registradora. Que en algunos casos es verde y otros es rojo, es amarillo, porque ahí estamos hablando de rublos, estamos hablando de rimimbis, estamos hablando de dólares. Así que hay de todos los colores. Oye, Flor, feliz día. Gracias. Feliz día, Flor. Oye, ¿ustedes vieron el silencio de los opositores con el tema de Benicio Robinson? Es obvio. Yo sí destaco... Sí. Caimán no come caimán, digo, perdón, Caimán no come caimán. Caimán no come caimán. Y todos callados. Mira, Blandón ya lo hemos dijo, dicho aquí, no importa si es independiente, no importa si es de gobierno, no importa si es de oposición, Caimán no come caimán. Mira, ellos escogen sus batallas y no quieren librar la batalla. Ya no lo contra dijeron Benicio aquí. Robinson. Ricardo Lombana y Rómulo Rux decidieron no hablar, no contestar. ¿Ok? Pese a que se les insistió varias veces, el periódico La Prensa les insistió varias veces. Y por su lado, José Luis Blandón dijo que no tenía nada que decir. Pero entonces, en contraste, y así mismo lo destaca la prensa, en contraste, Kathleen Levy, en contraste a Blandón, Kathleen Levy sí opinó. Claro. Y Zulay Rodríguez también. Claro, lo de Zulay es una cuestión casi que disputa parecida a la de Putin con... Sí. Pero ven, o sea, al final terminan desvirtuando el fondo de la cuestión. Sí. O sea, Sí, termina sí. desvirtuándose. Oye, la cosa está mal y hay que señalarlo independientemente de cualquier cosa. No está bien, aquí lo dijimos ayer. Exacto. En el año 2000, creo, si no estoy mal, 2000 o 2001, hubo una investigación del diario Panamá América de esa época sobre una carretera que conducía a la hecha por el MOP hacia la casa de un ministro de la administración Moscoso. Y eso fue un escándalo. Ahora se publica más o menos lo mismo y no pasa nada. Es decir, es increíble cómo se distorsionan las cosas en el tiempo. No, y cómo se van perdiendo los principios más básicos. Mira, ayer fui a ver el ensayo general de la obra sobre las estrellas bastarán. Yo solamente salí pensando muchas cosas, ¿no? Pero salí pensando cómo es posible que en la dictadura tanta gente se unió por una misma causa, incluso pensando diferente en todo lo demás, y en este momento todo se fue al traste. Flor, aquí lo dijimos. O sea, este periodo de incidencias en la Asamblea casualmente se crea en la dictadura militar para una válvula de escape a los diputados de oposición. Estamos hablando de la dictadura. Y ahí llegaban los huiricochés de la época, ahí llegaban los raulosas de la época, que son, bueno, en proporciones guardadas, los que serían hoy los diputados independientes, hacer uso de la palabra. Y salían de allí, cuando hablaban, a presentar las denuncias correspondientes en un ministerio público controlado por la dictadura militar. Porque sabiendo ellos que tenían todas las de perder, pero aún así lo hacían. Y en el Ministerio Público de la época se burlaban de ellos. Se burlaban, pero adivina, lo seguían haciendo. Y al día siguiente llevaban otra, y al día siguiente llevaban otra. Porque sabían que había que cumplir con el debido proceso, aunque estuviesen en una dictadura militar. Y con su deber ciudadano. Eso se ha perdido. Exactamente. Se ha perdido en todos los niveles. Porque ellos veían que esas batallas eran las batallas de todos. Exactamente. Ahora no, ahora cada cual escoge sus propias. Por eso digo, ya lo hemos dicho, ellos escogen su propia batalla, pues que cojan sus batallas. Eso Qué es lo que difícil te es, digo. Qué difícil es, porque uno termina como parte de una gran conspiración, porque te hacen ver como conspirativo. No, tú eres parte de la conspiración. No es un asunto de conspiración, estamos hablando de temas noticiosos y que debe haber rendición de cuentas. No, pero que debería tener mucho más apoyo ciudadano. El que no va a cuestionar, por lo menos que apoya al que cuestiona. Oye. Pero también lo plomea, entonces queda todo el mundo embarrado, pues. Y todo el mundo termina, ya te digo, aquellos que cuestionan como parte de una gran conspiración. No, porque entonces terminas apoyando a Zulay o terminas apoyando a Kathleen Levy y no estás apoyando el sistema, en fin. Se está viendo como una lucha de personas cuando es una lucha mucho más profunda y grande. Hombre, debería ser una lucha de principios. Exacto. ¿No? Así es. Como lo fue en la dictadura. Como lo fue en la lucha contra la dictadura. Oye, a propósito, hay una noticia interesante que ojalá cristalice. No sé si la vieron. El titular es de que el MOP invertirá $85 millones con una modalidad de asociación público-privada en puntos críticos de la ciudad capital y de varias carreteras. Cuando ustedes leen en detalle esa noticia, se dan cuenta que ahí se establece dentro de los contratos, o se va a establecer dentro de los contratos, el mantenimiento de las cunetas, la poda, etcétera, alrededor de las carreteras, que es que eso es una cosa que da vergüenza. ¿Eso con APP? Sí, se supone que con APP. Ya. Se supone que con APP, es lo que dice la noticia. Asociación Público-Privada. Ajá. Es que cuando uno sale de Panamá... Es horrible. Y ve el ornato de las carreteras y lo compara con el ornato de nuestras carreteras,
Lo nuestro es vergonzoso. Mira. O sea, la carretera interamericana, de tiempo en tiempo, Y le pasan, presupuesto hay. le pasan la retroexcavadora y ponen unas No sé, cuadrillas. y es un asunto de voluntad. Pero eso no es suficiente. No sé si ustedes han ido recientemente a Pedací, pero en eso que tú planteas, toda el área de Pedací es cuidada por sus propios residentes, por cierto, y no es un tema político. Sus propios residentes cuidan la parte delantera de sus viviendas. Es lo mismo que el Valle. Y tú llegas, igual el Valle, tú llegas a Pedací o llegas al Valle y tú ves esa comunidad limpia y te llama la atención. Bueno, aquí hay un buen sistema de recolección de basura. Cuando conversas con los moradores te das cuenta que ellos saben que de eso depende el turismo que llega a su región. Y que finalmente le Claro. permea a ellos. Entonces, es más profundo que de lo que estamos discutiendo, y aquí sí realmente con los temas de recolección de basura y de limpieza y de ornato hay un desorden muy, muy, muy grande, pero bueno, ojalá que de esa forma se ¿Y pueda alguna vez mejorar. respondieron lo de los camiones dañados? Porque por ahí estaban ¿Qué los camiones va? todavía dañados. Todavía están dañados. Ah. Le crecen plantas a los camiones por Yo te dentro digo, y nadie da nada. explicaciones. No lo Es limpian que- ni en la parte de exterior del... Es que no los arreglan, Mau. porque es que si los arreglan, entonces se le daña el negocio al que alquila los camiones. Claro. Esa es la triste realidad, ¿no? Oye, ahora que tú hablabas acerca de los principios y las coherencias, a mí sí me llamó la atención las posiciones que han adoptado diversos miembros del PRD con relación a la guerra de Rusia. Ah, sí. ¿Tuviste, no? Contrapuesta. Bueno, tú viste que Contrapuesta. Pedro Miguel fue a reunirse allá con Claro. el embajador, ¿no? Pedro es que- Miguel se reunió con el embajador de Rusia, Rusia. y Pachi Cárdenas por su lado. La posición correcta. La posición Porque correcta. si tú te Que opusiste tú no a la puedes- invasión militar de Estados Unidos en Panamá, tienes que oponer a todas las invasiones de cualquier país en cualquier parte del mundo, no importa de quién se trate. De nuevo, si es izquierda o si es... No, es que Qué ridículo. además, suponiendo que, pero es que tampoco es que es de izquierda. Putin no es de Exacto, porque izquierda. ojalá fuera un tema ideológico, pero tampoco es un tema ideológico. Pero para ellos Pero no es. Es un tema Salvador. mercantilista. Putin No, es de- y Totalmente de ellos acuerdo. saben que es un tema mercantilista. Putin es tan de ultraderecha que era amigo de Trump. Sí. O sea, Mira esos extremos. Así es. Mira esos extremos. Mira esos extremos. Sí. Sí, no. La verdad es que eso Aquí no... nadie quiere el bien común de nadie. Obviamente, en esa guerra nadie quiere el bien común. Ni Putin el de sus ciudadanos rusos, ni tampoco el de los ciudadanos ucranianos. Es triste esa situación. Entonces, tú como político que históricamente has tratado de mantener una posición vertical en el tema de las invasiones y las intervenciones en los asuntos de otros países, tendrías que oponerte a esa invasión tanto como te opusiste a la de Panamá. Y Por creo que supuesto. aquí del PRD, bueno, ha sido notoria la de Benjamín Colamarco, la posición, la del doctor Francisco Pachi Cárdenas también ha sido notoria como miembros del Partido Revolucionario Democrático. Pero vimos al secretario general del PRD reuniéndose con el embajador de Rusia. Que por cierto, ya anunció Pedro Miguel González que si siguen desde el gobierno abanicando la candidatura a secretario general del vicepresidente José Gabriel Carrizo, él se meterá mencionó- al ruedo. Pero Ay, mencionó pero el eso es más nombre. esperado. Pero mencionó el nombre. No, pero lo mencionó, pero- no, pero- lo hizo, lo dejó ver. Lo dejó entrever. entrever. Lo dejó entrever. Así que ahí sería una contienda interesante, ¿no? Parecida a la contienda entre Blandón y Katy Levy, ¿no? No Guardando estoy las tan proporciones. segura, No no estoy tan sé. segura. Acuérdate No que sé. Pedro Miguel González también tiene intereses en el gobierno y también tiene Sí. familiares nombrados, así que también tiene las manos atadas. Sí, Bueno. no sé. Cuando tú eres vicepresidente y tienes mucho poder, aunque no nos guste aceptarlo, pues puede ser impopular, pero tienes mucho además, poder. ¿ah? ahí le cabría a Pedro Miguel decir por qué no salió a decir todo lo que dijo o lo Sí. que va a decir en campaña en el momento y no cuando le conviene. Ah, bueno, porque Sí. es que son políticos, Flor. Sí. Ellos escogen sus batallas y sus momentos de batalla. Y corre el riesgo también de quedarse solo, porque como está la cosa. Como está la cosa, cada quien se junta con quien más le conviene. Exacto. No Deberíamos- con quien más se siente Lo identificado. acabamos de ver en la posición de los diputados y de los políticos independientes. Sí, O sea, sí, sí. es así. Correcto. Es un asunto de intereses, ¿no? Así es. Bueno, vamos a cambio y ya volvemos, no se vayan. Con nuestra invitada del día de hoy. Ya Oye, estamos de oye, me han regreso seguido con más. escribiendo sobre el tema de la guerra de Ucrania y yo creo que sí hay coincidencia de pensamiento, por lo menos en lo que nos escriben, de que esta invasión de Rusia y Ucrania no tiene nada que ver con la historia. Y sabemos que hay una razón histórica detrás de esto, pero esta particularmente no tiene nada que ver con la historia. Aquí hay razones mercantiles detrás. Esto es una guerra mercantilista. Disfrazada de historia. Disfrazada de historia. Muy poca historia hay detrás de lo que está pasando. Hay solamente intereses geopolíticos e intereses económicos del círculo que gobierna Rusia, obviamente, y que lidera Putin. Así es. Ahora sí tiene alguna relación, digámoslo así, no justificación, sino relación con hechos históricos del pasado. Ah, no.
Porque y esas son las que concatena Una lucha Putin territorial también. a través de todos Territorial. sus medios. Hablando de eso, no hemos conversado acerca de los cierres, porque mucha gente dice, ¿qué pasa con los periodistas en el mundo que no se han pronunciado acerca del cierre de los medios de comunicación de Rusia? Pero creo que hay que establecer las diferencias entre un medio de comunicación y un medio de propaganda. Lo que pasa es que la gente en estos días piensa que todo lo que tenga información es medio de comunicación. Una cosa son los medios de propaganda y otra cosa son los medios de comunicación. Un medio de propaganda es simple y sencillamente una página web o cualquier medio alternativo o un canal de televisión que se dedique solamente a difundir informaciones a favor de una de las partes. Información oficial. Y no necesariamente información, mucha desinformación. Exactamente, porque es que en Así la es. propaganda se desinforma. Se desinforma. Entonces, el cierre, y no fue el cierre, hay que también hacer la aclaración. Simple y sencillamente, creo que las plataformas objetivas del mundo y las más grandes, Twitter, Facebook, Google y demás, YouTube. Fuera de miles de empresas. Exacto, decidieron suspender en sus plataformas estos medios de difusión de propaganda de Rusia. Ellos tienen también sus propias plataformas que pueden utilizarla para la difusión de su propaganda. Y ojalá el resto de las plataformas y todas las plataformas tomen esto de ejemplo para dejar de darle espacio a medios de difusión de propaganda en sus plataformas. Porque eso está enredando a la gente. La gente piensa que un RT como tal es un medio de comunicación y no, es un medio de difusión de propaganda. Ellos nada más ponen una parte de la historia y es la que le conviene, obviamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay una diferencia, por lo menos yo la veo muy clara. Siento que mucha gente no la ve muy clara acerca de eso. Sí. Sí. Igual las redes sociales son mal utilizadas, la gente le da forward a lo que sea sin verificar. Mira, ayer fue un ejemplo clarísimo. Había un video que pretendía ser de un reportaje sobre la guerra de Ucrania, donde había un poco de bolsas negras en el piso y de pronto se ve y lo señalan incluso con una flecha verde a alguien de las bolsas negras como resucitando. Resulta ser que esa era una protesta de ambientalistas contra el cambio climático de hace años. Sí, y lo utilizaron. Y entonces la utilizaron, lo pusieron con un audio de un reportaje sobre Ucrania, como para decir, es mentira que están muriendo civiles. Imagínense la infamia, ¿no? Hay de igual forma mucha gente que utiliza ahora las redes sociales con el interés de ser político, ¿no? Con el interés de ser, y está pasando mucho en Panamá, en todas partes del mundo, con el interés de ser candidato a algo. Eso uno también tiene que tener cuidado porque esa gente solamente tiene el interés no de informar o de criticar, sino de llegar a un puesto de elección popular. Y es difícil, es complicado al final, pero son los tiempos que estamos viviendo. Donde sí silenciaron medios de comunicación fue en Rusia, ¿no? Ahí sí. Pero es que ahí siempre han estado silenciados. Así es. Ahí nadie sí. Que se Y atreva por a el alguien a propio hablar. gobierno. En que cualquier momento sacan a Anderson Cooper que se atreva a alguien a hablar en contra de Putin en Rusia para ver lo que le pasa. Si Anderson Cooper de Ucrania trata de pasar a Rusia, te apuesto que no lo reciben. Sí. ¿No? Así que, bueno. Nuestra invitada, Flor. ¿Ya tenemos a nuestra invitada en línea? Sí. Bueno. Nuestra invitada del día de hoy es Deika Nieto, abogada, feminista. ¿La tenemos? Ya parece que... Sí está. Bueno. Ahora sí. Sí, Hola. ya las tenemos, está en contacto con nosotros. Flor. Deika, bienvenida. Y feliz día, Deika. Oye, no la escuchamos. ¿Tiene el micrófono silenciado? Sí, ya va. No sé si será allá o será acá. ¿Dónde será el problema? Verifiquen. Oye, en el Día de la Mujer los hombres van a hacer la entrevista a la mujer. No, es por lo contrario. No. La mujer tiene que hacer la entrevista a la mujer. Hombres. Por A Dios. ver. Yo no tengo ningún problema con eso. Dale, pues. Pero hay que darte tu prioridad y tu espacio. Tú Tienes que quieras. reclamarlo. No tienes que reclamarlo hoy. Oye, Ahora sí, buenos días. buenos días, alegría. Ahora sí. Pero Ahora no- sí, pero los no problemas tenemos. técnicos nos estaban afectando. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí Guido y Atenógenes van a hacer la entrevista el día de hoy porque es el Día de la Mujer. Deika, Hola, Atenógenes, hola Guido. Deika, ¿cómo te ¿Qué tal, sientes en Deika? este día? Yo creo que ahí es importante, antes de ir al fondo de la cuestión, de enviar un mensaje en este Día Internacional de la Mujer acerca de lo que representa, y no solamente en el contexto internacional, sino también en Panamá. ¿Qué mensaje enviarías? Bueno, la verdad es que es un día que genera muchas contradicciones.
Primero por un tema de desconocimiento histórico sobre el día, por qué se celebra el día. Pero claro, no nos podemos detener en ese tema, la explicación histórica de no solamente es una felicidad, feliz Día de la Mujer. Qué bueno que nos felicitemos por ser mujeres. El tema es que no podemos dejar de ver o recordar que este día se celebra para reconocer esas luchas de las mujeres que han desarrollado a través de todos los años y principalmente aquella lucha de 1908, en donde murieron 129 mujeres que intentaron a través de sus acciones que les reconocieran que su jornada laboral no fuera más de 10 horas y que tuvieran las mismas condiciones laborales que tenían los hombres en aquella fábrica. Entonces, claro, genera contradicciones en el sentido de que esa situación que generó que estas 129 mujeres decidieran quedarse en su puesto de trabajo reclamando esa situación, hoy en día aún subsistan situaciones de discriminación, aún subsistan situaciones que lamentamos como sociedad. Pero claro, ya no nos podemos quedar en eso solamente, hay que conmemorar, hay que reiterar que hemos avanzado, que hemos logrado muchas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos y orgullosas como sociedad, pero que aún tenemos deudas pendientes. Deika, ¿cuáles son las principales formas de discriminación a la mujer hoy? Bueno, las principales es que la discriminación es integral. En la medida de que una persona no tenga autonomía física, autonomía económica, en una sociedad ya tenemos una discriminación bastante fuerte. Y nos encontramos que la mujer, a pesar de sus avances en los aspectos económicos, en los aspectos hasta políticos, aún persisten situaciones de discriminación y de violencia, porque esas discriminaciones no solamente se quedan en alguna exclusión básica, sino que es una violencia sistémica que se da a las mujeres por el simple hecho de alzar la voz o de querer reivindicar el ambiente público, o sea, no solamente quedarse en la casa. Entonces ya nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el aspecto de la autonomía económica, cómo vamos a encontrar que las mujeres tienen peores condiciones de trabajo, son más fáciles para sacar del mercado. Hay un aspecto que se denomina como feminización de la pobreza, digamos que por cada 129 mujeres pobres hay 100 hombres, o sea, son las mujeres más pobres y en de la pobreza en el rango de niñas y jóvenes. Entonces, esta autonomía económica que no tenemos impacta también en todos los aspectos que tienen que ver con la violencia, con la posibilidad de acceder a mejores condiciones de trabajo, de ingresos, entre otros. Entonces, una sola discriminación no es toda una mirada social a las mujeres en las cuales todo lo que nos hagamos nos cuesta. Y todo lo que logramos tenemos que seguir luchando para no perdernos. Casos de algunos derechos que hemos conseguido en lo político, si podemos, por ejemplo, hablar de la cuota de las mujeres en lo político, hay que luchar para que se logre. En lo económico, en lo laboral, las mujeres tienen que estudiar muchísimo más para recibir un ingreso parecido al hombre. Y eso está documentado, está estudiado. En el aspecto físico, en el aspecto de las relaciones personales, vamos a ver que las mujeres tienen mayor incidencia en violencia en contra de las mujeres con relación a los hombres. Este es un tema social, cultural, que no es natural, que es construido y que se mantiene. Definitivamente también vamos a ver esa violencia que nos tiene muy, muy afectadas durante los últimos tiempos, que es esa violencia física que estamos recibiendo las mujeres al darse estos femicidios con esta hazaña, con esta violencia en contra de mujeres, principalmente mujeres jóvenes que reciben toda la violencia de un sistema en donde no existe seguridad. También esa imposibilidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo y no de recibir una verdadera protección estatal en cuanto a estas situaciones de violaciones a niñas, el caso de la niña de 8 años y los otros casos que han surgido, aunque haciendo un paréntesis, es una denuncia que hemos mantenido permanente. Aquí en Panamá vemos casos de niñas permanentemente, menores de 14 años, que son madres. Son violaciones, porque la ley lo establece, que toda relación sexual que se dé con niñas menos de 14 años es una violación. Quisiéramos también saber si esa situación, ese acto de violencia ha recibido un impacto en la sanción en contra de estos hombres, estas personas que han cometido estas aberraciones. Esto es en cuanto a la violencia física, pero así podemos también hablar de la violencia política, porque en Panamá
Y muy a pesar de que las mujeres somos las que más estudiamos, digamos que nos honramos en decir que las mujeres en Panamá estudiamos mucho, los tenemos que hacer para poder lograr acceder a una situación parecida al ingreso del hombre. A pesar de tener doble jornada, a pesar de tener triple jornada. Pero estas mujeres que están realizando estos estudios, que se están superando, que se están empoderando, no son precisamente las que están tomando las decisiones en los puestos claves en los cuales tenemos que tener a las personas más preparadas en este país para desarrollarlo. Y lo peor de todo, y esto lo tengo que decir porque es algo que nos está afectando, es que las posiciones claves, las posiciones en donde tenemos que trabajar la institucionalidad y las políticas públicas en favor de las mujeres, tampoco tenemos a esas personas con la sensibilidad suficiente o con las habilidades suficientes, hablando del conocimiento que se tiene que tener para impulsar acciones que muchas veces van a requerir denunciar al sistema, porque tenemos muchas leyes que pudieran ser aplicadas que no se están aplicando o por falta de recursos, pero básicamente por una falta de una disposición política, una voluntad política y hasta una voluntad social que no ve como una acción urgente la atención de los problemas de las mujeres. Deika, así que todo eso es la discriminación que me preguntas, Flor. Deika, ¿y qué papel juega la Defensoría del Pueblo en esta defensa de los derechos de la mujer? Todas las instituciones, todas las entidades, según la Ley 4 de 1999, deben tener una unidad de género que trate de impulsar, adelantar y desarrollar políticas de igualdad y de equidad a favor de las mujeres. La Defensoría del Pueblo es una en este engranaje, sobre todo porque tiene que ver con los temas de derechos humanos. Pero yo me voy a ir mucho más allá, porque tenemos una Corte Suprema que tiene una función importantísima en garantizar los derechos de las mujeres y que con los fallos que emite manda un mensaje claro de lo que deben realizar las otras entidades y los funcionarios. Lamentamos mucho el fallo de esterilización femenina que fue recientemente emitido por la Corte, que validó el hecho de que somos personas de segunda categoría en este país al no poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. También tenemos una entidad muy importante a la cual tenemos que proteger, pero también tenemos que invitar a que trabajen, porque tenemos muchos desafíos y eso es comprensible, que tengan algunas debilidades a realizarlo, que es el Instituto Nacional de la Mujer. Es el instituto por lo cual muchas mujeres hemos luchado para tener una entidad, para tener una institucionalidad que trate de impulsar una política integral a favor de las mujeres. Pero así el engranaje no solamente son pequeñas entidades, también el Ministerio Público tiene una función importante en estas acciones de violencia en contra de las mujeres. Violencia en lo físico, violencia en lo laboral, violencia en lo político, que tiene también que velar para que mandemos un mensaje de que los casos que se den se van a investigar y no van a quedar en impunidad. Me preguntas por la Defensoría del Pueblo. Claro que sería importante tener un aliado y una aliada estratégica en esa entidad para que nos ayude a ver esa mirada de derechos humanos, porque resulta ser que a estas instancias y a estas alturas del siglo tenemos a veces hasta que justificar que existen derechos y que son derechos humanos a los que tenemos que compartir y tenemos que, como sociedad, tenemos que tener ambos, tanto hombres como mujeres. Deika, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención es que la lucha por la equidad de género en nuestros países de Latinoamérica es cuesta arriba, mientras que en otras latitudes a la mujer se le privilegia por el solo hecho de que es la que es capaz de engendrar y de ser madre y traer niños y niñas al mundo. Mientras que acá, en Latinoamérica, por un sesgo machista, quizás, a la mujer se le deja de lado una de las causales de despido no establecidas en el código es que la mujer quede embarazada, que es violatorio, porque al contrario existe un fuero, pero sabemos que en la práctica se produce la discriminación. Entonces, desde el punto de vista sociológico, cultural, debería trabajarse en tratar de cambiar ese parámetro, que es que a todas luces lo traemos culturalmente. ¿Quién sabe heredado de los españoles o qué sé yo? Porque es toda Latinoamérica la que tiene la misma tara, le llamo yo. Es que en mayor y menor medida es todo el mundo, Guido. Es una situación cultural y social que vivimos en un sistema, desde el feminismo conocemos como el sistema patriarcal, que reconoce el poder de un determinado sexo, imponiéndose a aquellas personas que no son tan poderosas,
es una mirada muy, muy amplia, no solamente es Latinoamérica. Pero coincido contigo en el tema de los retrocesos, que es preocupante. En Panamá eso es lo que estamos viviendo. En Panamá hemos tenido legislaciones de avanzada desde hace décadas y podrían narrarle muchas legislaciones. Por ejemplo, la Ley 4 de 1999 es, digamos, una herramienta, es un manual de política pública a favor de las mujeres que está ahí, pero que es letra muerta. No se implementa, no se considera, no se avanza sobre las acciones que hay que plantear. Entonces, estos retrocesos que estamos viviendo en Panamá, no solamente es aquello que no se aprueba, aquello que no se da, aquello que los antiderechos, esas personas que no consideran que hay personas que tienen derechos, porque es una situación muy compleja que estamos viviendo aquí, y no solamente pasa por lo religioso. Eso que no se avanza, por ejemplo, que no se aprueba una ley de educación sexual, por estas protestas y por estas manifestaciones, no solamente es el retroceso, es que existan legislaciones y que no se implementen, que no se activen todos estos mecanismos. Y eso se está dando en Panamá. En Panamá existe siempre un temor permanente de que aquellos derechos que se han logrado para aquellas poblaciones como las mujeres y otras desaparezcan, porque la campaña en contra de que existan derechos es permanente. Parece una broma el hecho de que nosotros tenemos que estar diciendo que tenemos derecho a temas tan básicos como decidir sobre qué planificación familiar o qué método anticonceptivo podemos utilizar. Panamá, por ejemplo, y tenemos que decirle, para poder acceder a la pastilla del día siguiente o la anticoncepción de emergencia, nosotros necesitamos receta. Esta política pública en la cual una persona no puede acceder fácilmente a una posibilidad que le garantizaría poder salvaguardar su integridad en caso de abusos o un acto de riesgo, y que no podamos acceder porque necesitamos una receta, es inaudito, porque precisamente este mecanismo nos puede ayudar a evitar situaciones que vemos a diario en donde se dan embarazos no deseados. Eso por poner un ejemplo. Pero básicamente sí existen situaciones de retroceso, y en Panamá. Ahora bien, nos van a decir, como siempre nos dicen, ¿pero qué pelean tanto? Ya tienen legislaciones aprobadas. Además de las legislaciones aprobadas, miren a su entorno, a sus vecinos, sobre todo los de Centroamérica, que tienen legislaciones mucho más restrictivas en contra de las mujeres y en donde existe casi una nulidad de mecanismos de salvaguarda. Es cierto, están en condiciones peores, pero precisamente no queremos estar en la Edad Media. Queremos avanzar a la modernidad, queremos avanzar a un país con condiciones adecuadas. El problema acá es que hemos bajado la guardia al pensar que tenemos derechos suficientes y que esos derechos nos van a garantizar como una suerte de acción automática que todo se va a dar. Y no es cierto. No es cierto porque no se están aplicando, no se están implementando la ley. Temas tan básicos como la ley de violencia doméstica o las acciones que se tienen que dar en temas de violencia doméstica, el letargo con que se llevan los procesos, la falta de calidez y amigabilidad, cómo se tratan a las víctimas, la imposibilidad de reparar. Manda un mensaje muy nefasto a toda la población de que es natural que esto se dé, que se puede seguir dando, que no va a pasar nada, y además vemos diariamente casos en toda la información que nos llega, que siento que la sociedad ha naturalizado todo el tema de la violencia de tal manera que no existe una reacción contundente al decir, esto no lo queremos, no queremos que estas situaciones pasen, pero desde la acción política hasta la acción social. Deika, eso es lo que tenemos que buscar. En el caso de la niña que dio a luz la semana pasada de 9 años, ya el tema pasó, el tema se ha hablado bastante, pero ¿qué cambios habría que hacer para que eso no se vuelva a repetir? Para mí eso no ha pasado, Flor, porque permanentemente tenemos casos como ese. ¿Qué cambios tenemos que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que entender que estas decisiones, que son decisiones médicas, porque existen opciones en las normas para que una niña que ha sido violada y que tenía un riesgo en su vida y también una situación de afectación permanente, no haya tenido que dar a luz. Esto no lo podemos dejar así. Tenemos que recurrir, si no internamente, internacionalmente, para que esto se detenga. No solamente es esta niña de 8 años, hay muchos casos.
y sobre todo con el tema de los abusos sexuales permanentes que se están dando, vemos cómo tenemos una población en riesgo en sus propias casas, porque el abuso sexual se va a dar. Entonces no ha pasado. Tenemos primero que implementar las acciones de prevención en educación y también medidas de protección para estos niños, porque a mí no me van a decir en este momento que es que no lo hacen porque no tenemos una ley de educación integral en sexualidad, lo cual no es cierto. Tenemos una cantidad de normas, de leyes, convenios que han ratificado que obligan al Estado panameño a proveer la educación, a dar protección y darle seguimiento. Pero más allá de eso, existe una comisión que establece ya la norma que no puede mirar para otro lado. Y si existen personas que son objetores de conciencia en esa instancia, tienen que renunciar, tienen que comunicarlo, porque no puede ser que tengamos a personas que se oponen a ofrecerle un derecho, no solamente a esta niña, sino que a muchas mujeres que acuden a estos espacios, pero que por el transcurrir del tiempo permiten que estos embarazos ya superen el término que dice la ley. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Hay que seguir. En Colombia, la jurisprudencia ha corregido los defectos del sistema. No ha sido ni siquiera a través de legislaciones. Entonces tenemos que también hacer llamados de atención a todas las autoridades que tienen algún nivel de incidencia. En París la Corte pudiera incidir. También hacerle de repente un mapa, un plan de seguimiento a este caso, que sea emblemático y que no se sigan dando situaciones como esta. Que estas niñas que están muy vulnerables. Además, en este caso hablamos de embarazo, pero además de embarazo puede darse situaciones de infecciones de transmisión sexual, puede darse casos de VIH y hasta de suicidios, porque el entorno en el que están viviendo es tan nefasto que la estamos dejando en situaciones de tortura. Deca, mira, escuchándote hablar, la semana pasada tuvimos una discusión aquí en el programa sobre ese mismo punto, y era que el sistema, que el Estado se ha olvidado de la víctima completamente. Lo vimos en el caso de la menor de 8 años embarazada. Y a la vez, tú ahora nos estás recalcando y remarcando que no solamente es el caso de esa niña. O sea, aquí los números de violaciones a menores de 14 años también van en aumento y lo hemos visto en las estadísticas de los últimos 2 años. ¿Por qué entonces el Estado se está olvidando de la víctima? Es como lo último dentro del índice o de la lista de prioridades que cada una de estas comisiones tiene. Y entra también el sesgo religioso, porque que se suma. Así como dices, se olvidan de la niña y toman la decisión pensando en el bebé. Exactamente. Sí, es que pareciera ser como les dije hace un rato, que hay categorías de derechos y hay derechos que valen más, o personas que tienen más derechos que otras. ¿Por qué nos hemos olvidado de la niña? Porque culturalmente, como decía Guido, tenemos una situación en la cual hemos naturalizado este tipo de acciones. Lamentamos mucho que este país se haya incendiado porque hayan salido en los medios un caso de una niña de 8 años en el cual la obligamos a ser madre. O sea, no solamente la violación, no solamente la violencia, sino que como Estado, y aquí involucra a todas las personas, no le dimos protección y garantía a esta niña que requería de hacerlo. Hace unos años atrás, cuando estábamos en el debate de la ley de educación sexual, las estadísticas de la Contraloría nos decían que aquí en Panamá habían, en el año 2014, 10 casos de 10 mujeres de 19 años con 10 hijos. O sea, estábamos hablando de que esas niñas, esas muchachas en esa actualidad habían comenzado a tener hijos desde muy temprano. Violaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué en este país cuando llegan estos casos de violación, que es una violación, es una prueba contundente el hecho del embarazo, no existe esa sanción severa a las personas que lo den? Y no estoy hablando de que estas personas vayan a la cárcel y que sean asesinadas, porque hasta eso es nefasto en un Estado de Derecho. Hay que garantizar las condiciones. Lo que sí es cierto es que en un país como el nuestro tenemos que seguir denunciando, seguir luchando para que no consideren que ese tipo de acciones es normal y es correcto. Porque lo que sí es cierto es que lo que hemos visto, sobre todo en las redes sociales, es que hay población que le preocupa el bebé, pero el pobre bebé o la pobre bebé va a tener una situación de afectación que ya está marcada. Entonces,
¿Qué ganancia puede tener una sociedad en la cual vamos a promover el embarazo y sobre todo que den a luz niñas de 8 años, que lo que estamos es generando, sobre todo exclusión, pero una violación de derechos garrafal? Casualmente... Me gustaría ver este caso en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Sí, casualmente eso mismo fue el planteamiento que Joyce Araujo le dio a Flor Mirache el domingo en su knockout en la prensa, en donde hablaba de que se pensó más en el derecho del no nacido que en el derecho de la niña víctima de la violación. O sea, ¿qué pesa más? Y no sé si es un tema de si uno pesa más que el otro, porque también aquí hay un tema de legislación y de ley que debe cambiar. Ambos son derechos. Pero en la parte sensible y humana de lo que ocurrió, se pensó más en uno que en otro. Y de eso no hay duda, Deika. Bueno, yo creo que hay derechos y hay leyes que ya existen y hay que cumplir. Esta niña violada por un familiar político, pero que también tenía una afectación en su salud. Si vemos las causales de aborto que está en la ley desde 1982, es una ley que tiene muchos años, es una ley de avanzada, fuimos referencia a veces a nivel internacional, que no se aplique. Es que a mí me parece la violación más grande de derechos que le hicimos a esta niña. No es que el no nacido tenía derecho, la niña tenía derecho y había que acudir a lo que dice la norma. Sin embargo, no se hizo. ¿Quién faltó? Faltó el entorno social, familiar, faltó el Estado, el gobierno, las entidades públicas. ¿Quién faltó? Pero aquí ya ni siquiera es quién tiene la culpa, señalar es ¿qué estamos haciendo en este momento, un 8 de marzo del 2022, para que no se vuelva a repetir nunca una situación como esta? Campañas, educación, prevención, atención, acciones más allá de los centros de salud públicos, porque la ley te señala que solamente se pueden desarrollar en centros de salud públicos este tipo de intervenciones. No obstante, todos sabemos que en este país, a pesar de que esa sea la norma, las que tienen recursos los pueden realizar en centros privados sin ningún tipo de inconveniente, salvo tener el recurso. Lo que quiero hacer es un llamado de atención, es que no es correcto, y también tengo que señalar que no es una campaña ni religiosa ni antirreligiosa, es una campaña antiderechos, lo que vimos en contra de esta niña. Una niña de 8 años a la cual no le podemos poner cara porque es una violación a la ley, pero emocionalmente todos y todas tenemos que tener esa desazón, esa angustia de que en un país como el nuestro, que nos enorgullecemos de ser panameños y panameñas, permitimos que este tipo de situaciones salgan a la luz, porque no es que no existan, sino que este salió a la luz y que no pudimos hacer nada. Tenemos que sentirnos mal y esa sensación de tristeza, transformarlas en acciones concretas. Y en esto yo llamo no solamente a las mujeres, sino que a los hombres, organizados o no. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos? Una sociedad en la cual no tenemos derechos, nos vamos a ir a Afganistán a limitar los derechos de las mujeres, quienes vienen después. Entonces sí es un llamado de atención contundente, pero sobre todo a la acción no desde la victimización, sino desde la reivindicación de derechos. Muchísimas gracias, Deika, por acompañarnos hoy, de darnos un panorama completo de cómo están los derechos de las mujeres y qué falta reforzar. Muchas gracias, Deika. Vamos a cambio y ya volvemos. Ya estamos de regreso con más y vamos con las efemérides de Don Guido, que tiene exactamente un minuto. Dale. Bueno, hoy martes 8 de marzo es el 67º día del año. Quedan 298 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y en las efemérides tenemos que un día como hoy, 8 de marzo del año 415, en Alejandría, Egipto, una turba furiosa lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. En 1610, en Madrid, España, el rey Felipe III dispone que se establezca la Inquisición Católica en Cartagena de Indias, en la actual Colombia. En 1820, 210 años después, en Madrid, España, Fernando VII jura la Constitución y suprime la Inquisición. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres
Y a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 1917, en pasó tu Rusia, minuto. da inicio la Revolución de Febrero con una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y esto se considera un antecedente de la Revolución Rusa, que se dio en octubre de ese año. En 1974, en París, se inaugura el aeropuerto Charles de Gaulle. En 1990, en Colombia, el movimiento 19 de abril entrega las armas en su campamento de Santo Domingo y termina así uno de los pocos procesos de paz exitosos en ese país. Y en 2014, en el Océano Índico, desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200 que llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes, y hasta hoy es un misterio qué pasó con ese avión. Esas son las efemérides del día de hoy. Y ahora los saluditos a cargo de la mujer, Flor Mirachi Ángel. Dicen que en este programa no hay paridad. Dicen. Sí. No, hombre, yo cuento, Bueno. yo cuento por lo Flor menos. vale, Tú vales por 5. Flor vale por 5, así que estamos apachurrados. Oye, bueno, los saluditos van para los opositores, para Rómulo Rux, para José Blandón y para Ricardo Lombana. Porque así como están con el silencio en el caso de Benicio Robinson, ese silencio conveniente, así están con todos los demás temas. Convenientes las opiniones, selectivas las declaraciones, y ellos piensan que así se ganan votos. Pues ¿Te das no. cuenta? Hacen falta más mujeres independientes. Así es. Hacen falta más mujeres independientes. Tú sabes que yo siempre Sí. he dicho que... Puro hombre, mencionaste puro hombre. Que ¿ah? lo de la paridad, y lo reitero, lo de la paridad, eso del 50 y 50 es a favor de los hombres. Porque si no, las mujeres nos van a barrer en menos de lo que Sí. se persigna un ñato. Bueno, yo no sé, pero Bueno, pues, Muchas veces los partidos no la dejan escalar. Sí, sí. No la dejan escalar. me hubiera gustado ver las declaraciones de ellos tres en temas trascendentales para el país y ni para lo más básico opinan. Sí, bueno. Solo porque eligen sus batallas. Eligen su batalla. Y usted elija seguir con el brunch en Telemetro Radio. Nos vemos mañana en Cuarto Poder. Chao.